Buenos días a todos. El tema de nuestra exposición va a ser Natural Language Processing. Los integrantes son John Eduardo Santofimio, Daniel Santiago Delgadillo García, Andrés David Ortega Lobo, Ángela María Cárdenas Orjuela y Juliana Catalina de Castro. Dentro de nuestra agenda vamos a tener la tabla de contenidos. Entonces, en principio, vamos a encontrar Language Models, Grammar, Parsing, Augmented Grammars, Complication of Real Natural Language y conclusiones. Entonces, el primer tema es Language Models. Bajo esto, debemos tener un contexto claro, lo cual nos llama a la siguiente premisa. Un modelo de lenguaje es una distribución de probabilidad sobre secuencias de palabras. Dentro de esto vamos a tener unos puntos claros. El primero es the Back of Words Model. El segundo es Engram Word Models, Word Representation y Part of a Speech. Ok, en principio, the Back of Words Models es una representación simplificadora utilizada en el procesamiento del lenguaje natural. En este modelo, un texto como una frase o un documento se representa como la bolsa multiconjunto de sus palabras, sin tener en cuenta la gramática e incluso el orden de las palabras, pero manteniendo la multiplicidad. La siguiente fórmula es muy importante, entonces cabe destacar, en principio, su descomposición. Entonces, esta es la ecuación de la fórmula del teorema de Bayes, pero aplicada a un problema de clasificación en la que queremos determinar la probabilidad de una clase concreta dada una secuencia de palabras W1 a WN. Entonces, la primera parte va a ser la probabilidad posterior de la clase dadas las palabras observadas. Esto representa la probabilidad de que el documento pertenezca a una clase concreta dada la secuencia de palabras del documento. Posteriormente, vamos a encontrar la probabilidad a priori de la clase. Esta está representada por la probabilidad de la clase antes de que se observe una palabra. Este término va a reflejar cualquier sesgo que podamos tener sobre la frecuencia de cada clase en el conjunto de datos o nuestro conocimiento previo sobre el problema. Por último, vamos a tener la probabilidad de observar la palabra WJ dada la clase. Y esta va a representar la probabilidad de observar la palabra WJ, dado que el documento pertenece a la clase concreta. Este término va a reflejar lo indicativa que es la palabra de la clase. La productoria se va a tomar sobre todas las palabras de la secuencia W1 a WN, muy importante, y va a representar la probabilidad conjunta de observar todas las palabras dada la clase. Por último, el valor de alfa va a ser una constante de normalización que se garantiza la probabilidad posterior en una distribución de probabilidad válida que va a sumar 1. Ahora, nuestro siguiente tema va a ser Engram Words Models. Esto no va a ser más que una secuencia contigua de n elementos de una muestra dada de texto o discurso. Los elementos pueden ser fonemas, sílabas, letras, palabras o pares de bases según la aplicación. Utilizando los prefijos numéricos latinos, un n-grama de tamaño 1 se va a llamar unigrama, de tamaño 2 es un bigrama y de tamaño 3 es un trigrama. Entonces, a continuación se puede ver en la tabla un ejemplo. Entonces tenemos en el campo una secuencia de ADN. En la unidad va a ser base par. En la secuencia de la muestra vamos a tener A, G, C, T, T, C, G, A, que corresponde a adenina, guanina, citosina. En un gram, que va a ser unigrama, vamos a tener A, G, C, T, T, C, G, A. En el bigrama vamos a tener AG, GC, CT, TT, TC, CG y GA. Y en el trigrama vamos a tener AGC, GCT, CTT, TTC, TCG y CGA. En
En cuanto a Word Representations, en el procesamiento del lenguaje natural, por sus siglas PLN, una palabra incrustada es una representación de una palabra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la incrustación se utiliza en el análisis de textos y esto normalmente pues va a ser un vector de valor real que codifica el significado de la palabra de tal forma que se espera que las palabras más cercanas en el espacio vectorial tengan un significado similar. Para esto, pues lo vamos a ejemplificar. Entonces tenemos la frase a black cat. Esto es una frase inglesa y la cual es más probable que cat black a. ¿Por qué? Porque a black cat aparece aproximadamente el 0,00014% de los trigramas de un corpus de entrenamiento, mientras que cat black a no aparece en absoluto. Entonces, con esto podemos concluir que todo lo que el modelo de n-gramas de palabras sabe, lo aprendió a partir de recuentos de secuencias de palabras específicas. La tabla que pueden observar ahí es del WordNet, la cual es una gran base de datos léxica del inglés. Esta contiene sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios y se agrupan en conjuntos de sinónimos cognitivos, los cuales expresa pues obviamente un concepto distinto. Estos sinónimos cognitivos están interconectados mediante relaciones conceptuales semánticas y léxicas. Entonces podemos observar el tag, word y una descripción. Entonces, por ejemplo, en primera instancia tenemos Coordinating Conjunction, el tag es CC y la palabra es end. En esta parte vamos a tener part of speech entre sus siglas post-tagging. Y para este tema debemos tener en cuenta que es una parte de la oración. Entonces, pues bien, en la gramática tradicional, una parte de la oración es una categoría de palabras que tienen propiedades gramaticales similares. La parte de la oración explica cómo se utiliza una palabra en una frase. En inglés existen 8 partes de la oración: sustantivo, pronombre, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Como lo podemos ver en la siguiente imagen. Entonces aquí tenemos una serie de ejemplos. Para sustantivo tenemos John, London, table. Pronombre I, we, they, you. Verbo leer, comer, ir, hablar. Adverbio lentamente, tranquilamente. Adjetivo grande, feliz, verde. Preposición at, on, in, from. Conjunción and, or, but, because. Básicamente los fanboys en inglés. Y por último la interjección. Ay, vaya, genial, wow. Entonces, posteriormente a ese contexto, vamos a tener el conjunto de etiquetas universal part of speech. El conjunto de etiquetas universales de NLTK, que viene siendo el kit de herramientas del lenguaje natural, o más comúnmente, pues por sus siglas, es un conjunto de bibliotecas y programas para el procesamiento del lenguaje natural simbólico y estadístico en el lenguaje de programación de Python. Este va a comprender 12 clases de etiquetas, las cuales son verbos, sustantivos, pronombres, adjetivos, adverbios, adposiciones, conjunciones, determinantes, números cardinales, partículas, y entre otros las palabras extranjeras y puntuaciones. Y en este conjunto de datos va a tener 3.914 frases etiquetadas y un vocabulario de 12.408 palabras. Como le podemos ver en la tabla. Entonces, a comparación con la anterior, tenemos un tag, un meaning y unos ejemplos. Entonces, en principio, podemos observar ADJ, adjective, y como ejemplo tenemos new, good, high, special, big y local. El segundo tema es grammar. En principio, una gramática es un conjunto de reglas que define la estructura de árbol de las frases permitidas. Por consiguiente, un lenguaje es el conjunto de oraciones que siguen esas reglas. Existen varios tipos de lenguaje que se utilizan para diferentes propósitos y en diferentes contextos.
En particular, el lenguaje natural es el sistema de comunicación verbal utilizado por los seres humanos para expresar sus pensamientos, emociones y experiencia de forma verbal o escrita. A su vez, el lenguaje formal de la lógica de primer orden es un sistema simbólico que se utiliza para representar y analizar proposiciones y argumentos complejos. Pues hay varias similitudes y diferencias, de las cuales vamos a mencionar tres. En primer lugar, a diferencia del lenguaje formal de primer orden, el lenguaje natural no tiene un límite de oraciones permitidas y no permitidas. En segundo lugar, a diferencia del lenguaje formal de primer orden, el lenguaje natural no tiene una única estructura de árbol para cada frase. Y por último, tanto el lenguaje natural como el lenguaje de primer orden hacen uso de la estructura jerárquica. La estructura jerárquica es muy importante en el lenguaje natural. Por ejemplo, en la oración "las acciones subieron el lunes", la palabra acciones, la cual está subrayada en rojo, no es solo una palabra ni solo un sustantivo, sino que hace parte de una estructura más grande llamada frase nominal, que es la que está subrayada en naranja, que a su vez hace de sujeto de la siguiente frase verbal, que es la que está subrayada en verde, en donde subieron es el verbo. Tanto la frase verbal como la frase nominal son categorías sintácticas. Las categorías sintácticas, también conocidas como partes del discurso, son una clasificación de palabras en función de su papel gramatical dentro de la oración. En la gramática tradicional se reconocen 8 categorías sintácticas principales. La primera, los sustantivos o frases nominales, en donde están las palabras que se usan para nombrar a una persona, un lugar, una cosa, un animal o una idea. En la segunda categoría están los adjetivos, que son palabras que se usan para describir a un sustantivo o un pronombre. En la tercera categoría están los verbos, que son palabras que describen una acción, un evento o un estado del ser. En la cuarta categoría están los adverbios, que son palabras que modifican o complementan el significado del verbo. En la quinta categoría están los pronombres, que son palabras que se utilizan en lugar del sustantivo o los nombres propios. En la sexta categoría están las preposiciones, que son palabras que se usan para establecer una relación especial entre las palabras. En la séptima categoría están las conjunciones, que son palabras que se usan para unir palabras, frases o oraciones. En la última categoría están las interjecciones, que son palabras o frases que se utilizan para expresar sentimientos o emociones o reacciones espontáneas. Estas categorías ayudan a restringir las palabras probables en cada punto de la oración, y la estructura de cada una de ellas proporciona un marco para el significado o la semántica de la oración. Hay muchos modelos de lenguaje en competencia basados en la idea de la estructura sintáctica jerárquica. Uno de los más populares es el PCFG, donde cada una de sus letras significa Probabilistic Context Free Grammar, lo cual en español es gramática probabilística libre de contexto. La parte de gramática probabilística es porque asigna una probabilidad a cada cadena, y la parte de libre de contexto es que cualquier regla puede usarse en cualquier contexto. Para entender la parte de libre contexto, utilizamos esta frase escrita por Anais Nin, la cual dice: no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. En esta podemos ver que hay varias palabras repetidas como vemos, las, cosas, como. Lo que quiere decir libre contexto es que la palabra vemos, que está al principio de la oración, sigue exactamente las mismas reglas que la palabra vemos, que está al final de la oración, ambas subrayadas en morado, y ambas tienen la misma probabilidad. Para entender cómo funciona este modelo de lenguaje, definimos una gramática PCFG para un pequeño fragmento del inglés que sea adecuado para la comunicación entre agentes que exploran el mundo WUMPUS. Llamamos a este el lenguaje E sub O. La gramática del lenguaje E sub 0 está en la imagen que se ve en la pantalla. Para entender cómo esta funciona, vamos a tomar, por ejemplo, la categoría adjetivos, en donde nos dice que un adjetivo puede constar de un solo adjetivo, lo cual tendría una probabilidad de 0.8, o podría ser un adjetivo y otro adjetivo seguido, lo cual daría una probabilidad de 0.2. Y lo mismo pasa con las demás categorías sintácticas. En esta imagen podemos ver cómo serían las probabilidades tomando las palabras reales. Por ejemplo, en el caso de los verbos, decía que si el verbo lleva is, la probabilidad era 0.1, entonces aquí vemos que se cumple. A pesar de lo anterior, esta gramática tiene varios problemas.
Uno es que se sobregenera, es decir, se generan oraciones que no son gramaticales, o se subgenera, es decir, hay muchas frases que rechaza. Un ejemplo de estas es, por ejemplo, la frase me go I, la cual es aceptada y la verdad no está correcta gramaticalmente. Y también tenemos a la frase I think the wumpus is smelly, la cual es rechazada a pesar de que está bien gramaticalmente. Ahora vamos a hablar del léxico del lenguaje E sub 0. Como vimos, el lenguaje tiene demasiadas palabras que pues no todas se vieron en la imagen donde se mostraron las probabilidades, pero el análisis del léxico nos lleva a la conclusión de que existen dos clases. La primera son las clases abiertas, donde están las categorías sintácticas, sustantivos, nombres, verbos, adjetivos, adverbios. Estas pertenecen a esta clase porque constantemente se están agregando nuevos elementos a esta clase, porque cada tanto alguien está inventando un nuevo nombre, un nuevo sustantivo, un nuevo verbo. Entonces estas se van cambiando casi que a diario o mensualmente. Mientras que las clases cerradas tienen a las categorías sintácticas pronombres, pronombres relativos, artículos, preposiciones y conjunciones. Estas están en esta clase porque, a diferencia de las anteriores, es muy difícil que cambien a lo largo del tiempo. Se ha visto en muchos estudios que este tipo de clases cambian a lo largo de los siglos. Bueno, ahora iniciamos el capítulo 3 que corresponde a parsing. El parsing es un proceso en su núcleo de analizar una sucesión de palabras para descubrir su estructura subyacente. Esto de acuerdo a las reglas de la gramática dada. En el español se analizan las palabras de izquierda a derecha, pero más las oraciones, como se puede ver a continuación. Tenemos dos ejemplos muy sencillos, dos oraciones, que vemos que tienen una sola diferencia, y es que la segunda tiene un signo de interrogación al final. Hagamos la salvedad de que en español la manera correcta sería tener un signo de interrogación de apertura, pero esto es a modo de ejemplo. Si se usa un parsing regular, es decir, de derecha a izquierda, el algoritmo tendría que leer hasta el último carácter para saber si la oración de entrada es una afirmación o una pregunta. Esto es un problema de entrada. Pero no solo eso. Si el algoritmo hace una predicción incorrecta, tendría que volver a leer toda la oración para poder dar con la respuesta correcta. Esto es tremendamente ineficiente y para ello usamos algo llamado programación dinámica. La programación dinámica es en sí una manera en la cual, a medida que se va procesando la oración dada, se van guardando en pequeñas categorías o variables para estar más familiarizados. En este ejemplo vamos a usar la oración han completado el examen los estudiantes. Esto se puede guardar en el siguiente árbol, ¿sí? Los algoritmos que usan este tipo de programación son los llamados chart parser. Como ven, este árbol es muy similar a un árbol de búsqueda, ya que estos tipos de chart parser usan estos árboles para mejorar la legibilidad. En este caso vemos que la raíz está en la parte superior y las hojas o terminales están en la parte inferior. Hay muchos tipos de chart parser, pero en esta ocasión solo trataremos el algoritmo CYK probabilístico. Este algoritmo debe su nombre a los autores John Cook, Daniel Younger y Tadao Kasami. Pero antes de hacer eso, sería muy bueno saber cómo hacer un parsing más sencillo en una gramática libre de contexto o CFG. Como vemos, la estructura gramatical en español, esta es muy abreviada, tiene este tipo de estructura sencilla, que es sustantivo, verbo, objeto. En el ejemplo vemos que el sustantivo es el perro, el verbo es está y el objeto, pero en este caso el adjetivo, es feliz. Para ayudarnos, y como vimos en la diapositiva anterior, tenemos categorías sintácticas. En este caso la S corresponde a toda la oración, el VP como la frase del verbo, el NP como la frase del sustantivo y la PP como la frase de la preposición. Vemos acá que la oración está en la raíz del árbol y dividimos la oración en dos partes, la parte del sustantivo y la parte del verbo. La parte del sustantivo tiene un artículo y un sustantivo,
Y la parte del verbo tiene el verbo y un adjetivo. Y así terminamos de construir el árbol. Vemos que el artículo es el sustantivo es perro, el verbo es está y el adjetivo es feliz. Claramente, a la medida que se va haciendo más compleja la oración, el árbol se va haciendo un poco más complejo, pero esta es una idea básica. Antes de poder realizar el parsing CYK, es necesario hacer un par de cambios a las reglas que se usan normalmente en las gramáticas libres de contexto. Para esto es necesario traducir las reglas a la forma normal de Chomsky. Esto solo tiene un par de reglas que distan de lo que habíamos visto. Vemos que solo se puede usar un terminal y solo se pueden usar dos no terminales. Es decir, por ejemplo, un verbo solo puede tener, si la categoría verbo solo puede tener un verbo asignado y solo se pueden tener dos no terminales, por ejemplo, no tres, no cuatro, solo dos. Ahora vemos que no se pueden combinar un terminal ni un no terminal, es decir, de una frase de sustantivo no puede salir un perro y luego otra frase de sustantivo. Y no se puede usar un solo terminal. Aquí vemos qué se puede hacer para evadir este tipo de restricciones. Y se usa un dummy non-terminal, que es básicamente una categoría de paso, podemos decir. Como vemos en la oración, en vez de tener por ejemplo, lo que habíamos visto acá, solo el sustantivo y el noun phrase, usamos un sustantivo o un sujeto, perdón, y el noun phrase, y luego debajo del sujeto sí ponemos el terminal. Y con esto llegamos al CYK parsing. Este algoritmo se puede llevar a cabo de una manera muy gráfica, muy sencilla, y vamos a iniciar con este ejemplo. El vuelo incluye comida. Una manera de empezar el algoritmo es dividir la frase en distintas palabras y entre las palabras colocar números, empezando del 0 llegando hasta el último. Y cada palabra va a tener un par de números que indican su posición. En este caso, él está entre el 0 y 1, vuelo está entre el 1 y 2, incluye entre el 2 y el 3 y así sucesivamente. Con esto creamos una matriz 5×5, que en la parte superior va a tener los números del 1 al 5 y en la vertical del 0 al 4. Y tenemos aquí unas reglas gramaticales. Con estas reglas gramaticales vamos a construir la matriz. Empezamos colocando las categorías en las posiciones. Vemos que en la posición 0,1, que es él es un artículo, entonces ponemos aquí un artículo. En la posición 1,2 está la palabra vuelo, que vuelo es un sustantivo. En la posición 2,3 está incluye, que es un verbo, y así sucesivamente. Como vemos, da la diagonal. Una vez tenemos esto, empezamos a hacer conexiones. Vemos, por ejemplo, acá un noun phrase está compuesto por un artículo y un sustantivo, y lo ponemos en la casilla que da la diagonal, así. Luego, aquí abajo vemos que un noun phrase es igual un artículo y un sustantivo. Y volvemos a ver si hay otras conexiones en el nivel superior. Ahora vemos que un verb phrase está compuesto por un noun phrase y un verbo acá. Entonces hacemos la conexión. Y por último, vemos que toda la oración está compuesta de un noun phrase y un verb phrase. Y con esto tenemos lista nuestra matriz. Pero ahora, para que esto sea probabilístico, es necesario tener probabilidades para cada uno de las reglas gramaticales. Estas son dadas por el ejercicio. Y lo único que hay que hacer es ir resolviendo hacia arriba, ¿sí? Y con esto nos da la probabilidad de que la oración, dados esas reglas,
sea esta que está aquí arriba, que nos da 4.6 por 10 a la menos 8. Esa es la probabilidad de que la oración, dadas estas reglas, sea el ejemplo que se dio en la parte de arriba. Y por último, hay dificultades para que se creen gramáticas grandes, ya que pueden haber conflictos, las reglas no pueden ser las mejores, y para eso se usan unos corpus, que son básicamente una base de datos gigantes de palabras, que las palabras que los componen han sido parseadas, es decir, anotadas con sus estructuras sintácticas. Cabe notar que muchos de estos bancos usan estructuras arbóreas, como lo vimos antes, o árboles de búsqueda, para representar los datos que se encuentran en esos corpus. Y a este tipo de corpus se les denomina tree banks. Uno de los principales tree banks es el del University of Pennsylvania, conocido como el Penn Tree Bank 3. Gramáticas aumentadas. Hasta ahora hemos tratado con gramáticas libres de contexto, pero no todas las frases nominales pueden aparecer en todos los contextos con igual probabilidad. La frase comí una banana es correcta, pero me comí una banana es incorrecta y comí una banana es poco probable. El problema es que nuestra gramática se centra en categorías léxicas como el pronombre, pero mientras que yo y me son ambos pronombres, solo yo puede ser el sujeto de una oración. De manera similar, banana y bandana son ambos sustantivos, pero el primero es mucho más probable que sea el objeto de comí. Los lingüistas dicen que el pronombre yo está en caso nominativo, que quiere decir que es el sujeto de un verbo, y el me está en caso objetivo, lo que quiere decir que es el objeto de un verbo. Las gramáticas aumentadas muestran cómo una gramática puede representar este tipo de conocimiento para hacer distinciones más finas sobre qué frases son más probables, además de construir una representación semática de una frase de manera compositiva. Todo esto se logra con una gramática aumentada en la que los no terminales no son solo símbolos atómicos como pronombre o frase nominal, sino que son representaciones estructuradas. Por ejemplo, la frase nominal yo podría ser representada como frase nominal, sujeto, primera persona singular y hablante. Lo que significa una frase nominal que está en caso nominativo, primera persona singular y cuyo significado es el hablante de la oración. En contraste, me se representaría como frase nominal objeto, primera persona singular y hablante, marcando el hecho de que está en caso objetivo. Ahora consideremos la secuencia espaguetis y albóndigas o lasaña, que puede ser analizada como la agrupación entre espaguetis y albóndigas dejando por fuera la lasaña, o como espaguetis y la agrupación entre albóndigas o lasaña. Nuestra gramática libre de contexto no tiene forma de expresar una preferencia por un análisis sobre otro, porque la regla para las frases nominales conjuntas dará la misma probabilidad para cada análisis. Una PCFG lexicalizada es un tipo de gramática aumentada que nos permite asignar probabilidades basadas en propiedades de las palabras de una frase que no sean solo las categorías sintácticas. Los datos serían muy escasos si la probabilidad de, por ejemplo, una oración de 40 palabras dependiera de todas las 40 palabras. Este es el mismo problema que notamos con los enegramas. Para simplificar, introducimos la noción de cabeza de frase, la palabra más importante. Así, banana es la cabeza de frase nominal y una banana y comió es la cabeza de frase verbal, comió una banana. Aquí hay una PCFG lexicalizada. La primera regla indica que una frase verbal con el verbo puede ser construida a partir de un verbo seguido de una frase nominal con el sustantivo y con una probabilidad. La segunda regla indica que una frase verbal con el verbo puede ser construida a partir de un verbo sin un objeto nominal y con una probabilidad. La tercera regla indica que una frase nominal con la palabra principal puede ser construida a partir de un artículo, seguido de uno o más adjetivos, seguido de un sustantivo y con una probabilidad. La cuarta regla indica que una frase nominal con la palabra principal puede ser construida a partir de dos frases nominales, con las palabras principales unidas por una conjunción y una probabilidad. Las dos últimas reglas indican la probabilidad de que la palabra comió sea un verbo,
y de que la palabra banana sea un sustantivo, respectivamente. Aquí, P1 significa la probabilidad de que una frase verbal encabezada por un verbo se una con una frase nominal encabezada por una palabra principal para conformar una frase verbal. Podemos especificar que comió una banana es más probable que comió una bandana, asegurándonos que la probabilidad de comió banana sea mayor a la probabilidad de comió bandana. Hay que tener en cuenta que, dado que solo consideramos las cabezas de las frases, la distinción entre comió una banana y comió una banana rancia no será capturada por la probabilidad. Conceptualmente, existe una tabla enorme de probabilidades. Si hay 5.000 verbos y 10.000 sustantivos en el vocabulario, entonces la probabilidad requiere 50 millones de entradas, pero la mayoría de ellas no se almacenarán explícitamente, más bien se derivarán de la suavización y la reducción. Sabemos que la gramática simple para E0 sobregenera produciendo no oraciones como tú das yo el libro en lugar de tú me das el libro. Para evitar este problema, se puede utilizar una gramática que tenga en cuenta la concordancia de género y número de los pronombres y los verbos en la oración. Por ejemplo, en la gramática revisada se puede tener una regla que permita la combinación de pronombre de objeto indirecto como un verbo transitivo, asegurándose de que el pronombre tenga la forma correcta según su género y número. Además, se puede utilizar una regla de concordancia de género y número para que el verbo tenga la forma correcta que concuerde con el pronombre y el sujeto de la oración. Para mostrar cómo agregar semántica a una gramática, tenemos una gramática para expresiones aritméticas, donde cada regla se amplía con un único argumento que indica la interpretación semántica de la frase. La semántica de un dígito como 3 es el propio dígito. La semántica de la expresión 3 más 4 es el operador más, aplicado a la semántica de las frases 3 y 4. Las reglas gramaticales obedecen el principio de la semántica compositiva. La semántica de una frase es una función de la semántica de las subfrases. También está el árbol de análisis sintáctico para 3 más 4 dividido en 2. Según esta gramática, la raíz del árbol de análisis sintáctico es la expresión 5, una expresión cuya interpretación semántica es 5. Esta regla de la gramática que indica que una oración con una semántica representada por el predicado se puede descomponer en una frase nominal seguido de una frase verbal. Es decir, la semántica de una oración se compone de la semántica de su sujeto y la semántica de su predicado. Valor que indica que el verbo amar se asigna al valor de la función lambda y lambda x amar xy, lo que significa que amar tiene la semántica de amar xy, es decir, amar. En la teoría semántica, los verbos se representan como funciones lambda que toman un objeto directo x y un sujeto y devuelven un predicado, en este caso amar xy. La forma lógica presentada anteriormente es una expresión en lambda cálculo y predicado lógico que representa la semántica de la oración dada. La expresión lambda toma un argumento, en este caso una variable llamada x, y devuelve una condición que si se cumple el argumento satisface ciertas propiedades semánticas. Para el ejemplo, ¿qué estados limitan con Texas? La expresión lambda estado x y lambda x limita x Texas. Representa una condición que se cumple si el argumento x es un estado y limita con Texas. Esta forma lógica es una representación formal del significado de una oración en términos de lógica lambda y predicados. Se utiliza en sistemas de procesamiento del lenguaje natural para generar representaciones semánticas de oraciones y responder preguntas. Los sistemas de aprendizaje automático pueden aprender a generar estas formas lógicas a partir de ejemplos de pares de preguntas y respuestas. Estos sistemas pueden procesar preguntas similares y generar respuestas precisas y útiles sin requerir de la intervención humana. Continuamos con el capítulo 5, Complications of Real Natural Language. La gramática de todos los idiomas humanos es infinitamente compleja. Cuantificación. Si consideramos la frase cada gente siente una brisa, la frase tendría solo una estructura sintáctica, sin embargo sería semánticamente ambigua. ¿Hay una sola brisa que es sentida por todos los agentes? ¿O cada agente siente una brisa personal separada? Las dos interpretaciones podrían representarse como: para todo A, tal que A pertenece a los agentes,
entonces existe B, tal que B pertenece a las brisas y la brisa es sentida por el agente. O existe B, tal que B pertenece a las brisas y para todo A, tal que A pertenece a los agentes, entonces las brisas son sentidas por el agente. Forma casi lógica. Una aproximación a la cuantificación es que la gramática no define una oración semántica lógica real, sino más bien una forma cuasi lógica, gramaticalmente correcta, que luego es convertida en una oración lógica por algunos algoritmos fuera del proceso de análisis sintáctico, asignando probabilidades para determinar qué frase tiene más sentido según un contexto. Es decir, el humano puede generar oraciones gramaticalmente correctas, pero aún así que sean ambiguas. Pragmática. Un agente puede percibir una oración y utilizar una gramática pragmática, o sea, práctica y eficaz, para poder reconocer un conjunto de posibles interpretaciones. La ambigüedad de una oración puede resolverse agregando información dependiente del contexto sobre la situación en ese momento. Signos indiciales. La necesidad más evidente de información pragmática es la de resolver el significado de los índices, que son frases que se refieren directamente a la situación actual. Por ejemplo, en la frase "Yo estoy en Boston hoy", tanto yo como hoy son índices. Yo haciendo referencia a la persona hablante y hoy haciendo referencia al momento actual. Un hablante se refiere a diferentes objetos en diferentes momentos, y es responsabilidad del oyente resolver el significado de la oración escuchada dependiendo del contexto actual. Acto de hablar. Otra parte de la pragmática es interpretar la intención del hablante. El enunciado del hablante se considera un acto de habla y le corresponde al oyente descifrar qué tipo de acción es. Una pregunta, una afirmación, una promesa, una advertencia, una orden y así sucesivamente. Una orden como "hazlo ahora mismo" se refiere implícitamente al oyente. Hasta ahora, la gramática para ese cubre solo oraciones declarativas. Sin embargo, podemos extenderla para cubrir órdenes. Una orden es una frase verbal donde el sujeto es implícitamente el oyente de la orden. En términos de notación, ese se refiere a una oración en el sentido gramatical. Command indica que la oración es una orden o mandato. Pred se refiere al predicado y hearer se refiere a la persona que recibe el mandato. BP se refiere a una conjugación verbal. Por lo tanto, una oración que denota mandato, refiriéndose a una acción que ha de ser cumplida por el oyente, se puede simplificar como una conjugación verbal de una acción. Dependencias de larga distancia. Las dependencias de larga distancia se refieren a una característica sintáctica de algunos idiomas en la que una palabra o construcción gramatical en una oración puede depender de otra que se encuentra lejos de ella en la misma oración. Esto significa que la interpretación de una palabra o construcción en una oración depende de otra que se encuentra a cierta distancia de ella, y no solo de las palabras inmediatamente cercanas. Por ejemplo, en la oración en inglés "I wonder if the book that you recommended to me is available at the library", la construcción "is available at the library" depende de la palabra book, aunque hay varias palabras entre ellas. En este caso, la construcción "is available at the library" es una dependencia de larga distancia de la palabra book. Tiempo y forma de una oración. En el ámbito de la representación de eventos, el inglés utiliza tiempos verbales, pasado, presente y futuro, para indicar el tiempo relativo de un evento. Para representar esta diferencia temporal entre Ali ama a Bo y Ali amó a Bo, en el cálculo de eventos tenemos Ali ama a Bo. E1 belongs to loves between Ali and Bo. Esta parte representa que hay un evento E1, el acto de Ali expresando a su amor a Bo, que está en la relación loves, amor, entre Ali y Bo. During, between now and extent of E1. Esta parte representa que el evento E1 ocurre durante el momento actual, now. Extent se refiere a la duración o extensión del evento E1, y during indica que el evento ocurre durante ese periodo de tiempo. Ali amó a Bo. E2 belongs to loves between Ali and Bo. Esta parte representa que hay un evento E2, el acto de Ali expresando su amor a Bo, que está en la relación loves, amor, entre Ali y Bo. After, between now and extent of E2. Esta parte representa que el evento E2 ocurre durante el momento actual, now. Extent se refiere a la duración o extensión del evento E1,
y after indica que el evento ocurrió durante ese periodo de tiempo. Esto sugiere que nuestras dos reglas léxicas para las palabras ama y amó deberían ser las siguientes. La función verbo tomando como parámetro el argumento de la primera oración corresponde a ama, y el argumento de la primera oración se puede interpretar como que hay un evento E en el que X ama a Y y el momento actual transcurre al mismo tiempo que el evento E. La función verbo tomando como parámetro el argumento de la segunda oración corresponde a amó, y el argumento de la segunda oración se puede interpretar como que hay un evento E en el que X ama a A y el momento actual transcurre después del evento E. Ambigüedad. La ambigüedad se refiere a la capacidad de una palabra o expresión de tener más de un significado o interpretación. Esto puede ser fuente de confusión o malentendidos en la comunicación. La ambigüedad puede surgir por diferentes motivos, como la polisemia, que es la existencia de múltiples significados para una misma palabra, o la homonimia, que ocurre cuando dos o más palabras distintas tienen la misma pronunciación o escritura. También puede producirse por el contexto en el que se utiliza una palabra o frase, que puede cambiar su significado. Para evitar la ambigüedad en el lenguaje es importante ser preciso y claro en la elección de las palabras, teniendo en cuenta el contexto y la audiencia a la que se dirige el mensaje. Ambigüedad léxica. La ambigüedad léxica se refiere a la ambigüedad que surge debido a que una palabra tiene más de un significado. Es decir, una palabra puede tener dos o más definiciones diferentes, lo que puede generar confusiones o malentendidos en la comunicación. Por ejemplo, la palabra banco puede referirse a un asiento alargado para varias personas o a una institución financiera donde se guarda o se presta dinero. Si alguien dice voy al banco, sin más contexto, podría no estar claro a qué tipo de banco se refiere. Ambigüedad semántica. La ambigüedad semántica se refiere a la ambigüedad que surge debido a que una palabra o frase tiene más de un significado, y en este caso, la ambigüedad se presenta en el contexto de la oración o del discurso en general. Es decir, el significado de la palabra o frase depende del contexto en el que se usa. Por ejemplo, partiendo de la frase ella vio al hombre con los binoculares, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿quién está usando los binoculares? ¿El hombre o la mujer? Ambigüedad sintáctica. La ambigüedad sintáctica se produce cuando una oración tiene más de una estructura sintáctica posible, dando lugar a distintos significados posibles. Esto puede deberse a la falta de claridad en la construcción de la oración, la falta de signos de puntuación, la ambigüedad de ciertos pronombres o la utilización de palabras con múltiples significados. Por ejemplo, la oración vi a un hombre con un telescopio puede ser ambigua, ya que no se sabe si el hablante vio a un hombre que tiene un telescopio o si el hablante está viendo a un hombre mediante un telescopio. Metonimia. Una metonimia es una figura retórica en la que un objeto se utiliza para representar a otro. Por ejemplo, cuando escuchamos Chrysler anunció un evento, no lo interpretamos como que las empresas puedan hablar, entendemos que un portavoz de la empresa hizo el anuncio. En el sentido literal, la primera notación del lenguaje que observamos expresa que hay una entidad X que es igual a Chrysler, un evento que pertenece a los anuncios de X y que el evento ocurrió en el pasado. En resumen, la empresa Chrysler hizo el anuncio. En el sentido metonímico, la segunda notación del lenguaje que observamos expresa que hay una entidad X que es igual a Chrysler, un evento que pertenece a los anuncios de M, que el evento ocurrió en el pasado y que la entidad M está representando a la entidad X mediante una metonimia. En resumen, el portavoz, representando a la empresa Chrysler, hizo un anuncio. Una generalización razonable para este caso es que una organización puede usarse para representar a un portavoz de dicha organización. Es decir, para todo MX, tal que X pertenece a las organizaciones y M es el portavoz de la organización X, el portavoz M puede representar a la organización X mediante una metonimia. Metáfora. La metáfora es un término lingüístico utilizado para describir una figura retórica en la que una palabra o frase se utiliza para representar algo distinto, transmitiendo su significado de una manera más creativa o expresiva. Las metáforas pueden ser herramientas poderosas para comunicar ideas y emociones, porque pueden evocar imágenes y asociaciones fuertes en la mente del lector u oyente. Por ejemplo, la oración "su corazón era una prisión" es una metáfora que implica el estado emocional de sentirse atrapado o confinado. En general, las metáforas pueden servir como un dispositivo poderoso para agregar profundidad y creatividad al lenguaje y a la comunicación. Desambiguación.
La desambiguación es el proceso de recuperar el significado más probable de una expresión ambigua. Para realizar una correcta desambiguación necesitamos combinar 4 modelos. El modelo global se refiere a la probabilidad de que una proposición ocurra en el mundo. Dado nuestro conocimiento sobre el mundo, es más probable que un hablante que dice "estoy muerto" se refiera a que está en graves problemas, o un hablante que dice "mi vida ha terminado y aún puedo hablar" se refiere a que murió en un videojuego. El modelo mental se refiere a la probabilidad de que el hablante forme la intención de comunicar cierto hecho al oyente. Este enfoque combina los modelos de las creencias de las personas pertenecientes a una sociedad. Por ejemplo, cuando un político dice "no soy un ladrón", el modelo del mundo asigna una probabilidad del 50% a la proposición de que el político no es un delincuente y una probabilidad de casi el 100% a la proposición de que no es un mentiroso, basado en las creencias de la sociedad. Modelo del lenguaje se refiere a la probabilidad de que se elija una cierta cadena de palabras, da la intención del hablante de comunicar cierto hecho. Si un paciente dice "me duele el pecho y me cuesta respirar", el modelo debe ser capaz de reconocer que el paciente está experimentando síntomas de un posible problema cardíaco. Si el mismo paciente dice "me siento acartonado en el pecho y me cuesta tomar aire", el modelo debe ser capaz de reconocer que el paciente está utilizando un lenguaje más técnico o jerga médica para describir los mismos síntomas. El modelo acústico está pensado para la comunicación hablada y se refiere a la probabilidad de que se genere una secuencia particular de sonidos dada la elección de una cadena de palabras. En cuanto a la comunicación escrita a mano o con máquina de escribir, tenemos el problema del reconocimiento óptico de caracteres. Tanto el modelo acústico como el modelo de reconocimiento óptico de caracteres utilizan la diferenciación de patrones con la finalidad de percibir y comprender el lenguaje humano de la manera más acertada posible.